Si el Perú es un país característico y reconocido internacionalmente por sus sorprendentes combinaciones, sean culturales, culinarias o musicales, ¿por qué esta mezcla no ha sido abordada y se ha solidificado completamente en la política? ¿Qué ha provocado que varios grupos sociales no hayan logrado una suficiente y necesaria integración en las decisiones que recaen sobre estos mismos? Para responder a estas interrogantes, será necesario abordar en uno de los grupos sociales en el que su participación se ha visto duramente vulnerada a través de los años y que además será el centro de este video. Nos referimos a la población de las mujeres indígenas del Perú. La situación que afrontaron y afrontan actualmente para hacer respetar sus derechos a la participación política ayudará a comprender los múltiples obstáculos que se enfrentan los diversos grupos sociales del Perú por ser partícipes de este ámbito. Para sentirnos en ambiente nos encontramos en el Congreso de la República del Perú, un espacio que representará durante el video uno de los tantos espacios políticos en el que las mujeres indígenas han persistido para verse representadas. En tal sentido, analizamos la insuficiente participación de la mujer indígena en el aspecto político durante el siglo XXI y analizaremos la solución que el gobierno puso, pero que durante casi 20 años ha sido inefectiva, según lo demuestran los porcentajes de los informes finales de la Defensoría del Pueblo. También abordaremos las consecuencias inmediatas de no tener una suficiente participación política de grupos minoritarios, como es el caso de las mujeres y los pueblos indígenas. Que el Estado peruano mantenga similitudes con el sistema de Estado patriarcal y monoétnico, según Pacari, hace que existan visibles exclusiones hacia las mujeres y a los representantes de los pueblos indígenas al ejercer su participación en la política, reflejados en los diseños electorales y su gestión pública. Ello permite, según Caul, que los hombres tengan exclusividad dentro de las organizaciones políticas, haciendo lenta la incorporación de las mujeres a espacios de participación efectiva. Remontando la historia, este descontento se ha visto reflejado en huelgas por cierres de carretera importantes y años de lucha por reclamar sus derechos políticos. A pesar de que se consideran avances a lo largo de los años respecto al tema, un factor que consideramos relevante en esta cuestión por la participación indígena femenina es que estas mismas se perciban no como un incentivo para lidiar contra los obstáculos encontrados, tal como la mala gestión política, criterios absurdos para llegar a cosas importantes nacional y subnacional, y disparidad en el marco de una sociedad discriminadora y dominante, sino con el hecho de que ser indígena y encima mujer resulta un factor de retraso. Nosotros deseamos mostrar la cabalidad de la situación de las mujeres en el Perú, en especial de las mujeres indígenas. Es importante tener una perspectiva histórica de la agencia femenina a lo largo del tiempo, y en particular en los últimos 200 años de historia peruana. Dicha perspectiva debe abarcar tanto las luchas protagonizadas por las propias mujeres para lograr sus derechos, que no fueron dádivas del gobernante de turno o producto de un inevitable destino, como la falta de igualdad de género y las formas de determinación a las que se vieron enfrentadas y ante las cuales debían desplegar diversas estrategias de resistencia, negociación o adaptación. Ello no incluye que también hayan existido formas de complementariedad, convivencia y solidaridad entre hombres y mujeres en la historia. Sin embargo, este enfoque nos permite superar la idea de que hoy en día hablamos de una carente participación política de mujeres indígenas, acoso político, discriminación a la población indígena y en especial a las mujeres, y otras formas de ejercer poder sobre ellas. No se trata solamente de problemas coyunturales, todo lo contrario, estamos frente a problemas que la naturaleza hace carácter estructural en nuestra sociedad y manifestaciones unen a los países a lo largo del tiempo. El derecho al voto de las mujeres y por ende la categoría de ciudadanos fue otorgada mediante la ley número 12391, promulgada el 7 de septiembre del 55 por Manuel Odría, pero solo a las mayores de 21 años fueron marginadas las entradas, por lo que la participación femenina fue parcial. Era alto el porcentaje de analfabetismo, donde gran parte de ellas eran mujeres indígenas, por lo relegadas que estuvieron en educación en el país. Hubo núcleos aislados de mujeres que pedían el voto femenino, encabezados por María Jesús Alvarado, Adela Montesinos, Zoila Aurora Cáceres, Elvira García y la poeta Magda Portal, entre otros. Un antecedente histórico se remonta a finales de la década del 70, en el cual finalmente se otorga el derecho de voto a las comunidades indígenas y, si bien este derecho ya se había otorgado en el año 1813, no fue hasta la llegada de la Constitución del 73 en el cual se otorga el derecho de voto a los analfabetos, donde finalmente la mayoría de la comunidad indígena castellano puede hacer uso de su derecho de voto. Hubieron muchos detractores, fuera y especialmente dentro de la Asamblea Constituyente del 78, los cuales señalaban, cito textualmente, su ignorancia se concentra y multiplica por el contacto permanente con la ignorancia. El indígena analfabeto no ha votado nunca, tuvo derecho a sufragio y nunca se percató de ello, ni lo usó ni lo defendió, lo vio como un lujo inútil y molesto, y, cuando se le quitó el voto al indígena analfabeto, el despojo se consumió sin ruido, entre otras cosas dichas por Roberto Ramírez de Villar en la sesión del miércoles 16 de mayo de 1970. Años posteriores a la dictadura militar de 1980, los gobiernos locales de estos distritos se encontraban mayormente representados por campesinos letrados con formación escolar, experiencia de migración y dirigencial.
cosa para los pocos campesinos que contaban con formación profesional y para las 2/3 partes de las mujeres campesinas que en ese entonces no asistían a la escuela primaria por más de 3 años, logrando comprender de esa forma la ausencia de candidatas en las elecciones municipales y la poca experiencia de estas mujeres al ejercer su participación democrática. Todo ello nos ayuda a entender el por qué fue hasta el 2002 que el Perú tuvo como congresista a una mujer aymara. Entonces, ¿cuáles son las grandes limitantes que no permiten avanzar a la mujer indígena? Ser indígena es sinónimo de atraso, de no tener derechos, desventaja ante otros grupos sociales. A esto se le suma el hecho de ser mujer, aumentando la gran desventaja. Uno de los factores que explica en gran parte de por qué una mujer indígena no puede ascender en política son las desigualdades de género. Por ello, según el informe de INEI del 2020, existen 3 indicadores: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. La maternidad adolescente aumenta la pobreza, dificulta la posibilidad de educación, pues genera la deserción escolar de inmediato y reduce la posibilidad en su inserción laboral. En segundo lugar, el empoderamiento. La mujer en la arena política ha estado en desventaja en todos los niveles del gobierno. Si bien es cierto, el acceso de las mujeres en los escaños políticos ha aumentado, sigue siendo baja a comparación de los hombres. Aquí la palabra clave es la educación, que se traduce en más probabilidades de encontrar trabajos satisfactorios, participar en los debates públicos, cuidar de sí mismos y de sus familias. Esto nos lleva directamente al analfabetismo. Según el INEI, en el 2019, 8.1% de las mujeres son analfabetas, que es el triple de los hombres, afirmando así la gran brecha de género y los efectos que ello conlleva. Por último, en el mercado laboral, al año 2019, el 29.4% de las mujeres de 14 años a más no tienen ingresos propios, siendo la proporción 2.5 veces más que los hombres. La brecha es más significativa, se presenta en la zona rural, donde el 43.5% de ellas no tienen ingresos propios. Uno de los factores que repercuten en la poca participación política de las mujeres indígenas son factores culturales, tales como roles de género, ya que las comunidades indígenas, según el último informe de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de los derechos de las mujeres indígenas, estas, incluso en sus comunidades, son relegadas a tareas menores, como la de atender a los niños recién nacidos o la de preparar la comida para toda la comunidad, en conjunto a otros papeles. Por otra parte, los hombres de las comunidades indígenas casi siempre son los que toman los roles más importantes, como por ejemplo jefes de estas comunidades. Otro de los factores que repercuten son factores estructurales, que implica y se ve reflejado cuando, en busca de mejores oportunidades laborales y sociales, las mujeres de las comunidades indígenas viajan a la capital. Sin embargo, al igual que en sus comunidades, estas son relegadas a trabajos menores, tales como empleadas del hogar o personal de limpieza en diversas empresas o instituciones. Solo hace falta hacernos una pregunta: ¿alguna vez hemos visto a un empleado del hogar, un hombre? Otro factor socioeconómico es la falta de capital que estas mujeres tienen para, ya siendo una candidata, desarrollar su campaña, lo que repercute a la hora de querer hacer llegar su mensaje. Con respecto a los factores políticos e institucionales, si bien las personas de las comunidades indígenas cuentan con la cuota indígena, esta no se distingue entre hombre o mujer, y además, la cuota de género puede ser completada por mujeres que no necesariamente sean indígenas, hace que el panorama para seguir una carrera política sea muy difícil. Otra de las causas son los prejuicios contra las mujeres indígenas, que traen consigo el acoso político, donde la violencia hacia las mujeres impide su ejercicio pleno en los derechos políticos, en el que arriesgan su integridad física, sexual y psicológica, exponiéndose a situaciones de violencia dentro de la política. Asimismo, los actos discriminatorios considerados como acoso político se encargan de coaccionar la participación en sus cargos públicos, obstaculizando la fiscalización que realizan y la representación que ejercen al tomar decisiones. Desde el 2002 se determinó la aplicación de cuotas para la inscripción de listas de candidaturas a consejerías regionales y para regidurías provinciales según la ley 28683. Este es con el fin de promover su participación política en los asuntos públicos a través de candidaturas para el Consejo Regional y el Consejo Provincial. Esta cuota exige que por lo menos el 15% de candidatos y candidatas sean representantes de comunidades campesinas, nativas y de pueblos originarios. Entre el 2006 y el 2018, las personas que postularon por la cuota indígena representaron el 14,9% del total de las candidaturas en los consejos regionales y el 7,1% de los consejos regionales. En dicho periodo, las mujeres han representado el 40 y el 54% de las candidaturas. Asimismo, ante los procesos electorales del 2010 al 2018, las mujeres indígenas han representado más del 80% de las candidaturas de jóvenes indígenas. Esto puede expresarse por la triple concurrencia de cuota, es decir, que una misma persona se le asignan las 3 cualidades de las cuotas: género, joven e indígena. Si bien la implementación de las cuotas electorales desde 2002 ha significado un evidente incremento en la participación de las listas de candidaturas a las provincias y consejerías regionales, su eficiencia para lograr una plena representación no presenta los resultados esperados, más aún si se considera la situación de las mujeres indígenas, pues si bien participan de manera activa en las candidaturas, no son elegidas.
ni ocupan los cargos de mayor responsabilidad y decisión. La postura como grupo es que se debería modificar el sistema actual de cuotas, debido a que un solo individuo puede completar la cuota de género, edad e indígena. Es decir, creemos que solo una persona deba tomar una sola cuota y no que una sola persona tome 4 cuotas. De esta manera, creemos que se van a poder cubrir diferentes matices de distintos grupos sociales, los cuales están dentro o no son representados por estas cuotas. Asimismo, creemos firmemente que se requieren soluciones que involucren cambios sociales y la eliminación de prejuicios en contra de la mujer indígena, considerando que las identidades étnicas pueden significar barreras adicionales para ejercer plenamente sus derechos políticos en procesos electorales. Consideramos que el aumento en la participación de las mujeres indígenas es un paso clave para el concepto de democracia y bienestar social, sea correctamente aplicado para la mayoría de los grupos sociales